La Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 4, 31 al 37, en este martes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Les leo el texto. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de la Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo conminó. Cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos. ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. En el relato anterior, Lucas nos presentó a Jesús como el Mesías esperado, e hizo esta presentación al iniciar el relato de la vida pública en la sinagoga de Nazaret entre sus familiares y amigos, y usando uno de los textos mesiánicos de Isaías. Pero el resultado no fue el esperado. Si bien su anuncio sorprendió a todos sus coterráneos y los dejó asombrados por la manera como enseñaba y explicaba las Escrituras, su anuncio fue puesto en duda por los de su propio pueblo, por quienes lo conocían muy bien, pues Jesús era solo el hijo de José el carpintero. No tenía los recursos ni la fuerza necesaria para echar a los romanos y liberar al pueblo de Israel. La reacción de los de su pueblo pues fue una desilusión para Jesús, pues ni sus amigos de siempre, ni siquiera su propia familia, apostaban por él. Más bien, le van a pedir que haga un par de demostraciones de poder, algunos milagros, como han oído decir que ha hecho en Cafarnaúm. Pero parece que Jesús no hizo nada. Su visita a Cafarnaúm terminó mal, ya que se engarzó en una discusión en la sinagoga que terminó con violencia, y los de su pueblo lo sacaron de la ciudad con intenciones de despeñarlo. Entonces Jesús dejó Nazaret y se fue a Cafarnaúm. Lucas no nos dice que Jesús haya vuelto después a Nazaret. Y es así como empieza el relato de hoy. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea. Cafarnaúm fue el pueblito a orillas del lago que Jesús eligió como centro de su misión y que consideró su ciudad. Solía quedarse en la casa de Pedro, a la que consideraba su casa. Bueno, pues toda la primera parte de la misión de Jesús se desarrolló en Galilea. Visitó, a pie o en barca, los muchos pueblitos del entorno, y todo ello lo hacía desde Cafarnaúm. El texto nos dice que los sábados enseñaba a la gente. El sábado, día de descanso religioso de los judíos, era un día privilegiado para enseñar, pues la gente se reunía en las sinagogas para aprender las Escrituras y la ley. Las sinagogas, más que lugares de oración, eran lugares en donde se estudiaba la ley de Moisés. El templo era el lugar sagrado por excelencia, pero solo había un templo, y este estaba en Jerusalén. Entonces Jesús, aprovechando que la gente se reunía los sábados para aprender acerca de la ley y los profetas, enseñaba acerca del reinado de Dios Padre. Jesús desea contarnos que el deseo de su Padre es reinar. Reinar para que haya verdadera paz, verdadera justicia y verdadera hermandad entre los hombres. Y para que este mundo se transforme en un lugar hermoso para todos. Y va a enseñarnos que todos estamos invitados a ayudar al Padre a reinar. Y que lo ayudaremos en las decisiones que vayamos tomando todos los días. Lo ayudamos cada vez que elegimos hacer lo correcto, lo justo, lo honrado, lo que Dios quiere, e impedimos que reine cuando elegimos lo contrario. El texto nos dice que al oírlo, todos se quedaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. La autoridad de Jesús tuvo dos fundamentos. El primer fundamento fue la solidez de su enseñanza. Jesús presenta las Escrituras con sentido. Su discurso es lógico y coherente, y las partes de su discurso calzan perfectamente, y la gente entiende, y se le aclara todo. Y el segundo fundamento fue su coherencia de vida,
pues lo que Jesús enseñaba lo vivía plenamente, es decir, él hacía lo que decía. Si no hay consecuencia de vida, cualquier enseñanza, por más extraordinaria que sea, pierde todo valor, porque lo que construyes con la enseñanza lo refuerzas o lo derribas con la manera como vives. Y la consecuencia de vida de Jesús hacía que su palabra fuese poderosa. Esto nos lo va a demostrar Lucas en el relato que sigue inmediatamente y que es el encuentro que tuvo con un endemoniado. Dice el texto que había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo. Un demonio. El mal ciertamente existe, pero así como existe el frío, porque es ausencia de calor, y existe la oscuridad, porque es ausencia de luz, existe el mal, pero es ausencia de bien. Sin embargo, el mal atrae, nos tienta, nos sugiere y nos atrae en los momentos en que estamos por tomar decisiones a fin de que elijamos mal y nos desviemos de Dios. Y es tan fuerte su atracción que llegamos a personificarla y lo llamamos demonio o mal espíritu. El mal en nuestras vidas funciona como los agujeros negros en los centros de las galaxias, pues es tal la gravedad que tienen estos centros que impide que la luz se refleje. De la misma manera, puede ser tanta la ausencia de bien que nos atraiga fuertemente y que impida que se reflejen rasgos de bien. Pero lo cierto es que el mal no nos puede tocar, no nos puede poner un dedo encima, solo nos atrae, nos sugiere, nos tienta. Y si le hacemos caso y aceptamos sus tentaciones, nos ponemos del lado de la oscuridad y creamos mal en el mundo. En tiempos de Jesús se pensaba que las enfermedades mentales se debían a que las personas estaban poseídas por un demonio, como en el caso de la epilepsia, por ejemplo. Pues como las enfermedades mentales no se podían explicar por observación física, éstas se atribuían a una posesión. Dice el texto que este enfermo se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Lucas aprovechará esta escena para ir enseñándonos acerca de Jesús, para que nosotros los lectores sepamos desde el inicio que Él es el Santo de Dios y que su misión es destruir al mal. Es de notar que mientras que los de su mismo pueblo, los de Nazaret, no reconocieron a Jesús, en esa escena lo que pertenece al mundo del mal sí lo reconoce. Y toda la escena que nos presenta Lucas es violenta. El enfermo que grita voces, Jesús que lo hace callar y el mal espíritu que tira al hombre por tierra. Dice el relato que Jesús lo conminó: cierra la boca y sal. Y el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente. Siempre la lucha contra el mal es violenta y debemos estar preparados para ello. Pero también debemos saber que finalmente el bien siempre gana. El mal nunca puede contra el bien, así como la oscuridad nunca puede contra la luz, pues cuando la luz se enciende, la oscuridad desaparece. Entonces, a la orden de Jesús, el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió sin hacerle daño. Salir sin hacerle daño demuestra que efectivamente el mal no puede con nosotros, no puede hacernos físicamente daño, a menos que le hagamos caso, pues si le hacemos caso y seguimos sus sugerencias, nos destruye la vida. Por eso el pecado es tan dañino, pues es una elección en contra de Dios y en favor del mal, y estas decisiones nos malogran la vida. Por eso, si queremos una vida feliz, siempre debemos elegir lo correcto, siempre debemos elegir la alternativa en donde está la verdad, en donde está Dios. El resultado de la orden de Jesús fue que el hombre quedó curado. Y la gente quedó asombrada, y todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen. La palabra de Dios es eficaz, y lo que Él dice sucede, se hace realidad. Por eso le pedimos a Dios que nos bendiga, es decir, que diga bien de nosotros, porque su palabra es eficaz. Y si dice bien, habrá bien.
Y Dios siempre dirá bien de nosotros, porque es bueno y nos quiere. Pero si nosotros le hacemos caso a las tentaciones del mal, entonces por nuestra propia decisión estaremos impidiendo que la bendición de Dios sea eficaz. El relato concluye diciéndonos que noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Aunque Jesús nunca buscó la fama, el bien siempre irradia, y el entusiasmo de la gente hizo que se hable de él por toda la comarca. En conclusión, los invito a considerar cómo el mal siempre nos está atrayendo, o como dice Primera de Pedro 5:8, mirar cómo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y considerar cómo constantemente nos está tentando a elegir lo que Dios no quiere. Y considerar que si en vez de elegir la alternativa que nos propone el enemigo, elegimos el lado de Dios, lo correcto, lo justo, lo verdadero, aunque parezca que perdamos, siempre ganaremos. Pidámosle pues a Dios que nos ilumine siempre al momento de tomar decisiones, para que siempre elijamos hacer lo que Él quiere. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.